Bendiciones, mis hermanos, Dios les bendiga, les saluda su hermana Elena en Cristo. Vamos a leer Vida de los Santos. Hoy le voy a compartir la historia de amor de Santa Juana de Chantal, fundadora en el año 1641. Vamos a pedirle a esta santa amiga de Dios que sea nuestra amiga y que interceda por todos y cada uno de nosotros por lo que estamos viviendo. Si usted gusta pedirle algo más, puede escribirlo por medio de YouTube o puede hablar con ella directamente. Vamos a leer esta hermosa historia con el corazón abierto, dispuestos a que el Espíritu Santo nos enseñe cómo debemos vivir en nuestro diario caminar. Leemos esta historia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta santa fue la más activa colaboradora de San Francisco de Sales en la fundación de la comunidad de las Hermanas de la Visitación. Nació en Dijon, Francia, en el año 1572. Era hija del presidente del Parlamento de esa región, el señor Freimont, hombre muy distinguido y apreciado. Su santa madre murió cuando la niña tenía apenas 18 meses y toda la educación de la futura santa en sus primeros años corrió por cuenta de su padre, el cual supo encaminarla hacia la consecución de una gran personalidad. Cuando la niña tenía apenas unos 8 años, llegó a su casa un protestante, el cual decía que no era posible que Dios convirtiera una hostia en el cuerpo de Cristo. La jovencita le preguntó: ¿sabe usted el credo? Claro que sí, respondió el otro. Pues dígalo. Y el protestante empezó a decir: creo en Dios Padre Todopoderoso. En ese momento Juana lo interrumpió, exclamando: ¡ay, no diga usted eso de que Dios es todopoderoso! ¿Por qué? Porque si Dios no puede hacer que una hostia se convierta en el cuerpo de Jesucristo, ya Dios no es todopoderoso. El otro no fue capaz de responderle. En el año 1592, al cumplir Juana sus 20 años, se casó con el barón de Chantal, un aguerrido militar que poseía un castillo cerca al de la familia de la joven. En adelante ella se llamará la señora Freimont de Chantal. Su matrimonio transcurrió felizmente por 9 años. Tuvieron un hijo y 3 hijas. Pero en el año 1601 el esposo salió de cacería y a uno de sus compañeros se le disparó el arma y lo hirió mortalmente. Ya moribundo, el señor Chantal hizo jurar a Juana que no tomaría ninguna venganza contra el que lo había herido y murió santamente. Ella quedaba viuda de solo 29 años y con 4 hijos pequeños. Fue después madrina de los hijos de quien le había matado a su marido, y para demostrar que sí perdonaba totalmente, ayudó siempre a esta familia. Por 2 años le pidió a nuestro Señor la gracia de encontrar un director espiritual que la encaminara hacia la santidad, y una vez en sueños vio a un sacerdote alto, venerable, y oyó una voz que le decía: este es. Ella no lo había visto nunca antes. Y en el año 1604, San Francisco de Sales fue a la ciudad de Dijon a predicar la Cuaresma, y Juana asistió a los sermones, y tan pronto lo vio la primera vez, se dio cuenta de que este era el sacerdote que le había sido indicado en el sueño. Por su parte, San Francisco fijó su atención en una señora de riguroso luto que le atendía muy esmeradamente su sermón, y al terminar la predicación le preguntó al arzobispo quién era tal señora. Es mi hermana, le dijo el prelado, y mañana se la presentaré. Al día siguiente llevó a su hermana,
Juana a visitar a Monseñor de Sales. Desde el primer día en que se encontraron San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal, se dieron cuenta de que estaban destinados a ayudarse fuertemente en lo espiritual el uno al otro. La santa hizo con él una confesión de toda su vida y le pidió que fuera su director espiritual. Esta amistad santa la hará progresar mucho en la perfección. El personal del servicio que había en el castillo de Dijon, donde Juana vivía al lado de su suegro, duro y gruñón, que la hizo sufrir muchísimo, pero del cual ella nunca se quejó. El personal de servicio decía y comentaba: esta señora ha cambiado como la noche al día, desde que recibió consejos del santo obispo de Sales. Ahora es mucho más amable y más bondadosa. La viuda Juana se dedicaba a educar a sus hijos de la manera más esmerada que le era posible y a administrar muy bien los bienes que le había dejado su marido y a repartir cuantiosas limonas a los pobres. Había hambre y escasez en el país y cada día una gran fila de mendigos llegaba al castillo a recibir abundante comida y buenas atenciones médicas. Ella misma visitaba en sus ranchos a los que estaban postrados y asistía a los enfermos más repugnantes y abandonados. Todo el numeroso personal de trabajadores de sus fincas rezaba las oraciones por la mañana y por la noche, asistían a misa cada domingo, recibían instrucciones religiosas cada semana, la amaban como a una madre cariñosa. Su inmenso deseo era el de hacerse religiosa, pero San Francisco se oponía a ello, porque primero tenía que educar bien a sus hijos. Finalmente, cuando estos estuvieron bien formados y preparados para triunfar en la vida, el santo aceptó que se fuera de religiosa, pero entonces su padre y sus hijos se opusieron rotundamente. El papá se le arrodilló llorando a suplicarle que no se alejara de los suyos, pero ella seguía inconmovible en su determinación de seguir su vocación. Su hijo se acostó en la puerta diciendo que tenía que pasar sobre él si quería irse de religiosa. La valiente mujer pasó sobre el cuerpo del amado hijo y casi desmayada por su inmenso pesar, se alejó llorando y partió velozmente hacia el sitio donde iba a empezar su labor de religiosa. Todos sus parientes se alegraban después y se felicitaban por tener de familiar a una religiosa de tanto prestigio y tan grande santidad. San Francisco de Sales había preparado con muchos años de oración y de meditación la fundación de una nueva comunidad de religiosas. Las llamó Hermanas de la Visitación de la Santísima Virgen. El santo obispo encontró en Juana Francisca la mujer ideal para que le dirigiera su comunidad de mujeres. Así que en el año 1610 los dos santos emprendieron la fundación de esta nueva congregación que tantos triunfos religiosos iba a proporcionar a la Iglesia Católica. Esta comunidad tenía la especialidad de que recibía personas aún con graves defectos y muy pobres, con tal de que tuvieran un fuerte deseo de llegar a la santidad. San Francisco repetía que cada casa religiosa es un hospital de almas enfermas a donde acuden quienes tienen el alma enferma, pero desean conseguir su curación espiritual. Pronto se hizo popular el reglamento tan bondadoso y humano que el santo de Sales redactó para sus religiosas de la Visitación. Se propuso que no fuera ni demasiado duro para las débiles, ni demasiado suave para las fuertes. El santo quería que la bondad y la mansedumbre y la humildad
fueran las características o distintivos de sus religiosas, y Santa Juana y sus compañeras se propusieron llevar a la práctica lo mejor posible estos ideales del santo fundador. Para ello y para las demás mujeres que deseaban llegar a la santidad por medios fáciles y sencillos, compuso San Francisco 3 medios formidables que han hecho inmenso bien en todo el mundo: la práctica del amor de Dios, el preferido por Santa Juana, y que la llevó a ella a un altísimo grado del amor hacia nuestro Señor; las conversaciones espirituales, que son charlas que el santo les hacía a las religiosas cuando iba a visitarlas, y que la Madre Chantal y sus compañeras fueron copiando cuidadosamente; y el arte de aprovechar nuestras faltas, que no fue redactado como libro por el santo, sino que ha sido extractado de los centenares de cartas que él escribió a las personas a las cuales proporcionaba dirección espiritual por correspondencia. Estos escritos, sumados a su libro más famoso, La Introducción a la Vida Devota o Filotea, llevaron a la Madre Chantal y a sus compañeras a un altísimo grado de espiritualidad. Su padre, el presidente Freimont, había formado a Juana con una rigidez especial, como preparándola para terribilísimos problemas que se le pudieran presentar en la vida. Y esta formación le llegó muy oportuna, porque el sartal de dificultades que le fueron llegando parecían interminables. Primero fue la muerte inesperada de su esposo en tan absurdo accidente, y el aguantar pacientemente por años a su suegro, viejo gruñón y cansón. Luego su hijo Celso, al cual había preparado con tanto esmero, entró de militar, y al salir a defender a la patria contra los invasores extranjeros y contra los herejes, cayó muerto en la batalla, dejando una viuda muy joven y una niña recién nacida, de cuya formación tuvo que encargarse la Madre Chantal. Una de sus hijas se casó con un alto empleado de la corte, el cual murió inesperadamente en una epidemia, y la joven esposa, en medio de grandes angustias, murió al dar a luz a su primer hijo. En el año 1622 murió San Francisco de Sales, dejándola sola al frente de una numerosa comunidad recién fundada, y luego llegó la peste, que acabó con la buena parte de las religiosas de su comunidad. Además de todo esto, la alta sociedad no dejaba de criticarla y burlarse de ella por haberse entrado de religiosa. San Francisco le escribía una vez: si usted se hubiera casado nuevamente con un señor riquísimo, la gente no la criticaría, pero como se dedicó a servir al Creador del cielo y de la tierra, ahora sí que la critican sin compasión. Ánimo, trabajar y hacer el bien incansablemente, y dejar que murmuren hasta que se revienten. Cuando San Francisco de Sales murió, se encargó de la dirección espiritual de Juana y sus religiosas San Vicente de Paúl, y este santo dejó de ella el siguiente retrato espiritual. Era una mujer de grande fe, y sin embargo tuvo tentaciones contra la fe toda su vida. Aparentemente había alcanzado la paz y la tranquilidad de su espíritu, pero en su interior sufría terribles pruebas, tentaciones abominables y una sequedad espiritual que le hacía sufrir mucho. La vista de su propia alma la atormentaba, pero en medio de tan grandes sufrimientos jamás perdió la serenidad y el buen genio, y todo lo hacía por amor a Dios y por la salvación de las almas. Por eso la considero como una de las almas más santas que haya habido sobre la tierra. Magnífico elogio hecho por un gran santo acerca de una santa admirable.
En el año 1641 ya había visitado uno por uno los 65 conventos que su comunidad tenía en varios países. Tenía 69 años. Le había dicho a nuestro Señor: puedes destruir, cortar y quemar todo lo que en mí y en mi vida te parezca que sea necesario sacrificar para cooperar a la extensión de tu reino. Y Dios le había aceptado su generoso ofrecimiento. Extenuada y falta de fuerzas a causa de tanto trabajar y sacrificarse por la salvación de las almas, expiró santamente. En el año 1641, el Papa la declaró santa. En el año 1767, su fiesta se celebra en agosto. Que Santa Juana nos consiga de Dios la gracia de dedicar totalmente nuestra vida y nuestras fuerzas y capacidades a propagar el reino de Dios y a conseguir la salvación de muchas almas. Nadie tiene más amor que quien sacrifica su vida por los demás. Esta es la historia de nuestra Santa Juana de Chantal, esta niña que desde que su padre quedó viudo se dedicó a formarla en las cosas de Dios. Vuelvo e insisto, qué importante es que nosotros como padres desde niños formemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, les hablemos de Dios. Ahí está la base. Si nosotros no ponemos la base, nuestros niños van a crecer totalmente alejados de Dios. Esta niña sintió siempre el deseo de agradar a Dios, incluso en el matrimonio, agradó a Dios. Y fíjese bien todo lo que le pasó a esta mujer trabajadora, emprendedora como todos los santos. Le pasó de todo. A veces nosotros pensamos que los santos, por ser santos, que vivieron en santidad, se esforzaron, no les pasó nada, pero sí les pasó de todo, hermanos. Y esto nos tiene que animar a nosotros para tener valor y sufrir con paciencia lo que tengamos que sufrir. Esta santa, con todo su amor que tenía una sequedad espiritual, aquí nos cuenta, y tenía terribles tentaciones de fe, imagínese. Entonces, yo le invito que si pasa por desiertos de resequedad en su vida espiritual, no se desanime, siga orando, aunque no sienta a Dios, siga caminando, porque nuestro Dios está probando su fe para ver si en verdad le ama. Esta santa fue probada con sus hijos, imagínense, sus hijos también se murieron, su esposo, y esta mujer nunca se desanimó, siguió para adelante, buscando ese camino de salvación. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Buscar todos los días ese camino, no salirnos ese camino. Es verdad que hay pruebas, muchísimas. Esta santa fue criticada por las personas que la conocían porque siendo rica se metió a servir, como dice aquí, al Creador del cielo y de la tierra. Y como dijo San Francisco de Sales, déjelas que critiquen hasta que se revienten. La gente siempre nos va a criticar, siempre va a hablar mal de nosotros. Nadie le tira piedras a un perro muerto. Ese perro ya está muerto, no ocupa piedras. Le tiran piedras a un perro que está dando guerra, que está vivo. Así que anímese a seguir adelante, y es lo que hace leer Vida de los Santos, darnos ánimo para llevar nuestras cruces cada día. Sigamos pues leyendo Vida de los Santos y pidámosle a esta santa que interceda por nuestros niños para que nuestros niños se les eduque en el amor de Dios. Y pidámosle también por los jóvenes para que nuestros jóvenes se den cuenta que este mundo es precioso al lado de nuestro Dios. Dios les bendiga, que la Madre del Cielo les proteja y que los arcángeles les defiendan de cualquier peligro. Bendiciones.